Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, gracias a Alejandra por venir a acompañarnos. Gracias a Atlántica por recibirnos y a ustedes por leer el libro y por acercarse a charlarlo un poco hoy con nosotras. Yo me traje algunas notas porque después de que terminé de leer el libro, lo primero que tenía para tratar de preguntas eran todas preguntas de fan. Digo, ¿qué comes a la mañana? ¿Comemos un día en la vida de Alejandra? Entonces dije, bueno, no. Fan, no. Hoy vamos a hacer preguntas que nos sirvan a todos. Así que me traje como un punteíto. Igualmente la idea es que cuando alguien quiera decir algo, tenga una pregunta, diga, ay, yo acá. Así es una conversación así circular, no una cosa tan de un lado y del otro. Pero bueno, arranco entonces si les parece. El libro siento que está como muy atravesado por el mundo visible y el mundo invisible. Lo anoté un poco así. Y la primera pregunta que tengo es, ¿cómo fue seleccionar los cuentos? Si es que estos cuentos fueron escritos en distintos momentos, porque hay como un hilo de esto, de lo invisible y lo visible, que los atraviesa un poco a todos, y me preguntaba si eran parte de un cuento de hace 10 años, un cuento de hace 2 meses, ¿cómo fue la selección? ¿Es necesario el micrófono? ¿Ahí se escucha? Sí. Sí. Parece Ah. ¿no? Sí, sí. Como más, estamos cerquita. Hay dos preguntas, ¿no? Lo visible y lo invisible, a veces cuando me hacen preguntas sobre el libro, yo siento que me están hablando de la vida en realidad. Estamos todos atravesados, ¿no? Por lo visible y lo invisible. Entonces tal vez el libro sirve para visibilizar lo invisible un momentito. Después en cuanto al armado del libro, sí, son cuentos, algunos muy viejos y otros que escribí específicamente para el libro. Porque es como, después de cierto tiempo, que ahora me di cuenta que son más o menos 4 años, siento como la necesidad se parece a la necesidad de salir. ¿Vieron cuando ustedes están en su casa mucho tiempo y en algún momento tienen ganas de salir, pero no por nada específico, solo porque necesitan salir? Bueno, algo así me pasa con los libros. Cada 4 años necesito salir y encontrarme con los lectores, que me encantan. Y empezó a pasar eso, empecé a elegir algunos cuentos y se va armando como una especie de bola, ¿no? Pero que está incompleta. Entonces, cuando ya empiezo a ver la forma y veo los huecos, escribo los cuentos que irían en esos huecos. En este caso fueron un par. Y que no es que son como huecos que yo tomo alguna idea que ya venía arrastrando hace tiempo en mi cabeza y digo, bueno, en este hueco entra perfecto esta idea. Y quedó un libro que, por ejemplo, tiene muchos animales. Bueno, y así se va armando. Si alguien tiene alguna pregunta, entre pregunta mía Sí. y mándense tranqui. Bueno, justo que hablabas de los animales. La animalidad recorre un montón el libro entero, y lo que más me gustó a mí es que no se humanizaron los animales, sino que se animalizaron los humanos, y eso me pareció como muy coherente, no sé si es la palabra más adecuada, pero es algo que dije, sí, así somos. Entonces la pregunta sería un poco cómo fue el trabajo literario con esa animalidad. Ayer estuve en una mesa de la feria sobre este tema de los animales en la literatura, con Paula Pérez Alonso, Santiago Craig y Sonia Budas, que todos habían escrito libros sobre animales. Y también ya me venía pasando que me hacían comentarios de varios otros libros con animales. Entonces me dio mucha alegría sentir que sin saberlo, de manera no consciente,
formé parte de algún movimiento que estaba allí afuera, ¿no? Que uno escribe los cuentos de a uno y sin calcular ni el libro, ni los movimientos de afuera, ni Paula Pérez Alonso ayer habló de agenda. Cuando yo escribí esto estaba en agenda, no estaba en agenda. Yo le preguntaba, ¿qué agenda? Porque yo no miro ninguna agenda. Cuando escribo es como, no estoy pensando esas cosas como externas. Y los animales que hay en el libro son desde animales bastante reales, como las grullas, y este cuento que es medio casi, no digo científico, pero es de alguien que estudió grullas reales y lo que les pasaba y esta migración, y otros que son 100%, por ejemplo, las vacas y los toros de los ensayos. Estaba escribiendo los ensayos con mucho dolor y de repente apareció solo esta metáfora de los días vacas y las noches toros, y era solo una metáfora, y de repente entraron a jugar como personajes adentro del cuento. Después, no sé, los perros de la pregunta de Rawson. Nos hace, yo lloré con, no sé, cuántos cuentos tiene, 9, no sé, no me acuerdo cuántos son, y tengo acá marcaditos 6 que lloré de punta a punta y lo necesitaba, porque cuando uno llora y dice, gracias, Alejandro, empezó a llorar. Ese es uno. Ese empezó cuando yo estaba en el colegio. Vieron que tiene una capite que dice: la diferencia entre los humanos y los animales es la conciencia de muerte. Los animales no la tienen. Lo dijo mi profesora de filosofía cuando yo tenía 15, 16 años. Y me quedé pensando desde entonces que creo que no estoy muy de acuerdo. Pero tampoco estoy segura porque ella era la profesora y yo no tengo idea, pero de verlos, yo no sé si no tienen ninguna conciencia o no, me lo sigo preguntando. Entonces pensé, ¿cómo sería una vida sin conciencia de muerte? Y ahí aparecieron Rawson y Oso hablando, que vieron que Rawson y Oso hablan al modo de los diálogos socráticos, ¿no? Son dos están caminando, como se hacían los filósofos. Sí, pero al mismo tiempo están Sasha y Papu, que persiguen palitos y claro, es totalmente válido. Sí. Y como que algunos se preguntan y otros no se preguntan, y está bien, la pasan bomba en la plaza, ¿no? Y después hay momentos en los que todos hacen lo mismo, van y marcan los árboles, persiguen perritas, no sé. Y después hay, no sé, Sakura Gari, es mi gata y me habla. Sí. Y me mira con ese desprecio que está en el cuento, como si yo fuera muy ignorante, entonces me hace reflexionar y escribir. Por eso hay como muchos distintos tipos de animales, no todos son realmente animales, y por momentos, como bien decís, los animales somos nosotros. Como la realidad. Me gusta mucho esa idea de no olvidar que somos tan mamíferos como otros mamíferos. Alguien me había levantado la mano. Quería preguntarte, con esto que mencionabas, de dónde van surgiendo las diferentes voces de tus animales, ¿no? De los que van apareciendo en las páginas. Si, digamos, todos te surgen así como metáforas, como fue el caso de las vacas y los toros, o surgen desde otros lugares como... Sí, yo... Lo pregunto en particular porque hay un caballo, no me acuerdo el nombre del cuento, pero... Cuando ella se sube y enciende
la división de las Sí, 50 y sí. herencia. Herencia, gracias. Ah, Que ese caballo para mí es súper, yo, digamos, lo vi como una película. Para mí era, todo el cuento fue una película y vi el caballo como todo lo que le estaba pasando a ella por adentro, como una metáfora viviente. No sé si fue tu idea, si fue un poco lo que buscabas. Qué bueno que señales el caballo. Yo anduve toda la vida a caballo. Y para mí los caballos son muy importantes, muy como sensibles. Mi hermano se dedica a criar caballos, a domar caballos y de esa doma amable, digamos. Y mira, les voy a contar una cosa que no lo escribí, alguna vez lo voy a escribir, pero que me pasó una vez con un caballo que tiene que ver con la idea que atraviesa todo el cuento. Una vez yo había ido a visitar un campo con caballos y yo ando de toda la vida, pero así, que en cualquier matungo y ando como me sale, ¿no? Y me dieron un caballo de polo. Entonces yo andaba y me daba cuenta que yo quería ir para un lado y el caballo iba para otro. Yo decía, tan guau, es como andar en un Mercedes, ¿no? Y yo decía, tanto caballo y no es tan genial. Y después me explicaron que yo había andado mal el caballo. Y esos caballos saben cómo leer el cuerpo mucho más. Y yo daba un montón de señales erradas y medio mal dadas. Y la bruta era yo. El caballo era un Mercedes. Yo era un titito, no sé. Entonces, tiene que ver con la mirada del libro, como de ver qué tan superiores son. Claro. Y vos me preguntás de dónde surgen las voces de situaciones como esas, del desprecio con el que me mira mi gata a veces, de este caballo, de ver a veces perros que estoy segura que están hablando algo muy importante. Claro. O monos. En Japón hay unos monos que están en termas. Sí, con los limones. Que están como meditando. Yo daría cualquier cosa por preguntarle qué están pensando. ¿Qué piensan? Surgen de la realidad. Claro. Sí, de verlo con humildad también, ¿no? Como... Creo que la humildad te viene cuando solamente abrís los ojos, los abrís sin defenderte y te viene de ahí, de ellos mismos. Ellos son, salvo mis gatas, son bastante humildes. Bueno, gracias. ¿Cómo está? Yo también tenía una pregunta muy similar acerca del cuento de Muertos los Ojos. ¿Qué habías querido transmitir sobre todo? Porque a mí me llegó como la sensación de que querías transmitir de que en una parte dice los ojos, o sea, como que solo ven muertos porque ya están muertos. Entonces por ahí las distintas perspectivas que podemos tener cada uno en distintas situaciones, o sea, sentí eso que transmitía, no sé si tal vez Sí. era otra cosa. Me encanta porque linkea de algún modo con cómo cerró la otra pregunta. Ese cuento, justamente porque vos decías la humildad en la mirada, ese cuento es de la falta absoluta de humildad, porque la narradora proyecta todo en ese hombre y no lo ve nunca, y se cree que está viendo todo y que ella es compasiva y superior de algún modo, y no entendió nada de ella. Ella tiene muertos los ojos, él también.
la sorpresa que se lleva. A mí me hizo reír mucho eso. Sí, no esperábamos ese final, creo yo. Todos estábamos esperando, uy, a ver qué pasa con este bondadoso hombre, ¿qué le va a revelar? Claro. El tipo quería hacerse unos mangos después de jubilado. Por eso, pero está narrado desde ella, ¿no? Claro. Y después también, perdón, No, sí, por favor. con la estatua y el mar. Ese cuento, sinceramente, lo leí un montón de veces y no entiendo el mensaje, quizás, lo que quiere transmitir, no sé, tal vez. O sea, yo siempre busco algo Sí, que me transmita. sí. Tal vez, no sé, no lo tengo que hacer o sí, o no lo logro entender, no sé. ¿Y no te transmitió nada? Sinceramente no sé. Por eso te preguntaba. Bueno, si te mucha dejó curiosidad. dudas un montón, dudar está buenísimo. Pero ejemplo, Muerto los ojos lo leí, hasta que en un momento, como que justamente era todo lo que vos explicabas, lo que sentí, lo que me transmitió. Bueno, lo que pasa es que explicarlos así es un poco como explicar Claro. los chistes. Me imagino. Es como difícil si yo te explico el chiste y después dale, reíte, ahí está. En esa parte como... Pero bueno, No, sé que es importa. difícil, pero solo. Pero yo te cuento cómo lo escribí. Claro. Eso sale de una experiencia real de un señor, un amigo de mi papá, que su padre fundó un puerto en Japón. El señor trabaja ahí y contó que hay una estatua y a él le molesta mucho llegar y el señor es muy humilde, tiene una actitud humilde. Y llega al lugar de trabajo y hay una estatua de su Sí. papá y es como muy incómoda. Entonces, a partir de eso yo empecé a imaginarme este hombre. Después se me ocurrió, bueno, entonces que la saque la estatua. Y me gustó la idea de andar con esta idea con los ancestros importantes en bronce a cuestas. Y si los tuviéramos, en vez de en una plaza, si los tuvieses en el living de tu casa, Claro. como ¿Cómo juzgándote o hacerte de referencia a todo. Entonces hay un abuelo muy importante así, que además está en una postura muy de estatua, y vos estás viendo bailando por un sueño. O que les tomaste 3 whiskies, o estás... Que le cuelgan la ropa. Sí, Claro. le cuelgan la ropa. Es una línea también, ver la visión de uno, la carga de la herencia que tiene para Claro. uno, que para otro no significa nada. Sí, sí. Y la Exactamente. mirada también, ¿no? Porque la da vuelta en un La da momento para que vuelta. no lo miren. Al no verlo. Justamente lo- Aparece ahí esto también de la mirada. ¿Ves? Pero no, pregúntale a tu compañero. No me gusta porque sinceramente yo había entendido algo similar, pero bueno, era como que sentía gusto un poco en mí, digamos, acerca de lo que había interpretado. Bueno, y al final está también lo de... Parece que solamente me estaba diciendo chau con la mano. Sí. O sea, no era un gesto tan Salud. amenazador, sino que era chau. Porque Claro. es parecido a Muertos los Ojos. Uno pone las cosas, claro, lo que sean de los ancestros o en esta cosa solemne de los abuelos. Sí. Quizás la diferencia de llevarlos a cuestas y tenerlos al lado, ¿no? Bueno, él se Eso construye sí. todo un aparato Sí, para sí, poder para cargarlos, arrancarlo. porque son pesados a veces, ¿no? Y también es pesado tirarlo, además. Gracias. Sigo con una y después vamos a echarlo si quieren. Bueno, hace un rato hablábamos de la cercanía de las voces en el libro, de las voces de los personajes. Y es una sensación súper subjetiva, salvo Augusto capaz que es como un poco más violento, pero aún así es muy transparente. Todas las voces son muy bien cercanas, como que uno los puede ver, como los sentís cerquita a los personajes, no son personajes en la distancia. Entonces la pregunta era, ¿cómo se escriben las voces de personajes que son tan diferentes entre sí, pero que para el lector están siempre cerca? No sé si estoy siendo clara, pero me generó como esa duda. Yo los tengo re cerca, pero entre ellos son re distintos. Porque yo los tengo re cerca. Entonces estamos parados leyendo como contigo. Como Walt Whitman, ¿no? Sí. Soy contradictorio, contengo multitudes. Sí, sí, Bueno, sí. creo que todos tenemos multitudes, ¿no? Por ahí
medio mezcladas. Entonces para escribir tal vez hay que detenerse a separar un poco. Pero no es más que eso, yo tengo, hablando de ancestros, mi papá que vino de Japón grande y mi mamá que vino del campo. Entonces hay como una variedad de personajes. Y ya en su relato. Hay muchos vascos en el libro, o no sé muchos, pero hay varios. Yo soy de ascendencia vasca, entonces cada vez que notaba vasco ponía vasco, porque uno no se encuentra leyendo muchas historias que involucren vascos, no sé ustedes, pero entonces yo cada vez que encontraba un vasco ponía, y ahora que hablabas, digo, capaz que sé que Alejandra tiene algún vasco ahí, o te caen bien. Sí, me caen bien, mi mamá es vasco francesa. Sí, son gente rarísima. Escribiste a mi abuela en un momento. Sí, las mujeres vascas son Duro, eso de la tierra, de la raíz ahí, de la... que de hecho lo noté, puse, es mi abuela. Sí. Estaba hablando de mi abuela. No, de hecho, tienen un deporte, no sé si conocen, unas competencias que es levantar Sí, peso, piedras. de las más pesadas. Unas piedras que son como adoquines así gigantes. Sí. Y las levantan, es como, están vascos. Y cuando yo era chica íbamos a un club vasco en Necochea, donde estaban estas piedras. Y mi papá las miraba y no podía creer y me decía, las levantan no por fuerza, por cabeza dura. Sí. Como que se lo ponen en la cabeza y las levantan. Bueno, entonces ahí había algo, ya sospechaba que había algo familiar. Sí, sí. Son personajes interesantes, Sí. es una cultura interesante, muy aislada. Sí, terca, ¿no? O sea, no sé, esto es súper significativo de nuevo. Cerrada. Sí. 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 Bueno, mi pareja que está ahí también es vasco y los dos vimos juntos, imagínate ver una casa con dos vascos tercos y Pero bueno, hay- es como es todo así, pero fue como muy lindo el leerte algo que te parece tan familiar como esto. Vi a mi abuela, una experiencia re linda. Qué bueno. Y me quedé como pensando en eso, ¿por qué Camilla escribe sobre vascos? Yo creo de que todos encontramos algo familiar en tus cuentos, siempre, no sé, de acá, por ejemplo. Yo digo, tanta gente nos identificamos, o sea, hay tantos personajes tan diversos, o nos identificamos con tan poquitas cosas, o... Claro. O sea, no sé, vos te identificás con lo vasco, yo me identifico mucho con lo de campo, bueno, y también lo japonés, que yo soy fanática, pero siempre, todos hay algo que vamos a encontrar ahí que nos vamos a identificar, siendo de que tus personajes tienen una relación entre sí, ¿no es cierto? Están los personajes que vienen de Japón, están los personajes de campo, Claro. están los personajes de vascos, y ese es como tu matiz. Y siempre encontramos ahí, ella, yo, él, Lo que siempre encontramos, claro. destacamos siempre es la transversalidad de la Exacto, literatura. Cómo exacto. con tus personajes lográs, con el ambiente, con el entorno, ya sea japonés, del campo argentino, el vasco, todo lográs tocar las fibras universales que tenemos, que tiene cada uno. Bueno, ese es el punto, creo. Porque eso es como, no sé si se usa la palabra disfrazarse para teatro, cambiarse el vestuario para teatro. A mí lo que me interesa es lo universal, ¿no? Entonces creo que cuanto más adentro vas, más parecidos son todos. No creo que haya alguien que le importen cosas muy diferentes en la cultura que sea, que tener miedo a morirse, tener miedo a estar solo, el tema del amor, no sé, los hijos. Creo que tú te tenías un libro que decía algo así como Dios, el amor, la muerte y 2 o 3 cosas más. Creo que eso es lo que tenemos todos en común, ¿no? Claro, pues es como que Alejandra me está escribiendo a mí. Sí, Todos sí, pensamos, sí, todos pensamos en Qué eso. bien, qué bueno eso. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y hace un rato te comentaba a ella, y les cuento a ustedes, que lo que me pasó a mí fue como que sentí que cada cuento me dejaba una monedita, como una herramienta que uno puede llevar para la vida práctica. Y para mí, por lo menos, de eso está hecho la mejor literatura, cuando uno puede decir, uy, esto que estoy leyendo acá me sirve para la charla que voy a tener mañana con mamá, para esto que me pasa en el trabajo.
Y agradezco mucho, porque es lindo cuando pasa eso. Y bueno, veo que nos pasa a todos, porque si nos podemos es porque No sos especial. compartiendo moneditas como los irlandeses, ¿no? Igual eso que vos llamas moneditas lo encuentra cada lector. De hecho, hablamos, no creo que tus moneditas coincidan con las de sí. Entonces, es como que yo intento hacer mi parte lo mejor que yo puedo, pero después hay un gran trabajo activo de cada uno de los lectores, ¿no? De encontrar qué es lo que les puede servir o no. También puede no haber nada. Yo, en relación a esto, escuchándolas, yo siento que leer tus cuentos me ayuda como a reflexionar, ¿no? Como a pararme un minuto y observar la cosa. Venía pensando en el subte, como hace unos años escuché a un escritor, que ya no me acuerdo quién era, que hablaba como de una lógica de pensamiento para luego llevarlo a una lógica de escritura. Y por ahí yo lo que veo en tus cuentos es que eso, hay un nivel de, ni siquiera ya de reflexión, pero un nivel de observación tan profundo de la realidad, como si realmente te demoraras en cada cosa, en cada detalle, en cada sonido, color, textura, hay como un desglose de detalle y de observación constante. Y mi pregunta venía como más en relación a eso, cómo es ese trabajo, si primero elaborás como ese pensamiento, esa idea, y después escribís, o directamente viene como el envión de escritura y después lo trabajás, pero como para redondear, eso a mí me dejan los cuentos como un segundo para observar. Qué bueno. ¿Cómo trabajo yo? Como hablábamos antes, ¿no? Como que ideas hay todo el tiempo, o cosas que me tocan o me conmueven hay todo el tiempo. Elijo alguna porque me conmueve particularmente, o me conmueve o me divierte. Como este señor que le molestaba ver la estatua de su abuelo, su papá, todos los días. Y le doy como vueltas en mi cabeza, pero esas vueltas que le doy nunca son como respuestas, son preguntas. Y trato como de darle muchas, como tener muchas preguntas, ordenarlas un poquito en una trama, pero muy poco, y después sentarme. Pero cuando me siento, no es como para plasmar en un sentido de, bueno, ya está y solo lo transfiero acá. Es como seguir dándole vueltas, es otro proceso, como pasar de la lavadora a la secadora. Sigue lo mismo ahí, solo que es otra etapa. Y de hecho muchas veces cambia y sigue cambiando. Y la idea es que siga siempre estando como en ese estado de pregunta, y por eso creo que te ayuda a vos también a seguir preguntándote, porque no es que cierran en una respuesta, No. Que no quiero. Claro. Entonces supongo que eso es lo que anima al lector a seguir preguntándose. Además, porque no tengo respuestas, por eso tampoco las doy. Creo que por eso también nos hace sentirnos tan cerca, porque nadie las tiene, entonces como no escribís, se nota que no escribís desde algo tipo una bajada o algo superior o algo ya cerrado, ya sabido, sino como, bueno, compartamos la incertidumbre entre todos y veamos qué sucede con eso. Me encantó, sí, es compartamos la incertidumbre, sí. Yo la escribo, ustedes la leen y más o menos vamos como capeando la angustia. Sí, sí, sí. La angustia existencial, digamos. Sí, sí.
Sí, yo creo que hay cosas que, no sé, a mí me atravesaron en particular, por ejemplo, una parte donde escribiste, lo físico uno lo puede ver, lo puede limitar, en cambio la ausencia es todo, por ejemplo, eso me atravesó y me dejó pensando y reflexionando mucho, ¿no? Y tal vez es una oración, ¿no? Y empieza así, lo porque que es el primer transmitís. cuento creo que habla de eso. El- Arrancó así. Claro, el primero habla de la oscuridad, creo que como que abarca todo. En cambio la luz, bueno, no, hay intersticios de luz, eso también atraviesa y creo que eso deja un mensaje y lo que elabora uno. Muy pocos libros me han pasado que me atraviesen de tal forma como por ejemplo eso que te describo. Muy bueno. Gracias. Yo quería preguntar, me sorprendió que aparecían de nuevo algunos personajes, como Leiva, ¿no? Y esos personajes que volvían a aparecer con otra mirada. Y te preguntaba si vos tenés la intención original de un continuo o fue casual, ¿no? Porque por ahí eso despertaba que por ahí se podían unir en una obra mayor, no sé. No sé si pensabas en una novela. No, lo que pensaba en algún momento, porque me la había escrito hace mucho, había escrito La Garza. La grulla y herencia, ¿no? No, La Garza y Herencia, porque las garzas son los que hay aquí, los pájaros esos blancos que hay acá. Y las grullas son las de Japón. Estuve investigando para ver bien la historia. Sí. Primero escribí La Garza, que me interesaba me interesaba la estructura más que nada. Ahí vieron que juega un poco al estilo de Sandor Mará y eso que va cambiando el punto de vista y se completa o no una historia. Pero cuando los escribí, a mí y en general a la gente que lo leyó, les gustó mucho Leiva. Leiva anda muy bien más que Renata y Aunzi. Y Leiva venía pegado con su vecino, viste que en un momento dice que se había olvidado de todo el mundo, hasta de Leiva, al que odiaba con tanto ahínco que era casi una forma de afecto. Jauregui. Entonces era casi inevitable escribir después a Queremos a Jauregui. y no me entraba ahí por ese tema que quería hacer este juego de estructura. Entonces bueno, le di su propio cuento. Y esos dos forman parte de no sé si conocen Waynesboro, Ohio, de Sherwood Anderson, que es los americanos dicen novel in short stories, que es cuando vas armando una especie de novela o algo más grande con todos pedacitos interconectados, ¿no? Como el Lemoteno, ¿no? Claro. Como en La muerte viene estilando, no sé si lo conocen. Entonces, en un momento cuando tenía a Leiva y a Jauregui y un par más, empecé a pensar en armar un libro así. Pero después me gustó más la idea de ese mismo libro armarlo diseminado en muchos libros. Porque me interesa más la idea de obra total, y no de un libro que empecé ganado, un libro que empecé ganado, sino un poco como, no sé si leyeron a Anierno. Anierno, todos sus libros están de algún modo interconectados, ¿no? Y cuenta lo mismo en uno y otro, y me resulta muy interesante. Entonces, sí, en algún momento pensé en hacer un libro, pero después lo descarté y van a ir apareciendo como episodios sueltos. Gracias. La escena de Leiva cuando va a hablar con Augusto, vista de un lado y del otro, es muy gracioso. Hay como un humor ahí en algunos de los cuentos que
muy lindos, muy disfrutables. Y de hecho lo que dice Renata y Augusto, que dicen lo mismo, pero de Sí, distinta sí. manera. Cómo ve las flores de la mesa uno y cómo lo ve el otro. Y ella dice, me dijo que nunca lo habían tratado así. Y él dice, hacía tiempo no me trataban así. Que es Claro. totalmente distinto. No es lo mismo. Sí. No es lo mismo. A él no le importa nada No. y a ella le parece una Único. declaración de amor. Claro. total, Sí. Increíble. Sí, y él lo dice un poco para compensar Sí, que la ve sí, sí. vieja y fea. Ahora que nombraste a esta autora francesa, ¿no? Hay mucho de lo personal, lo biográfico, ¿no? En esa autora, y creo que vos también, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, yo la conocí a partir del Nobel, ¿no? Creo que a muchos nos pasó eso. Y vieron que cuando le dieron el Nobel salieron un montón de críticas, artículos, hablando de esto, de que solo escribía sobre ella misma. Y me enojaba un montón. Yo quería escribir algo para contestar, dije no. ¿Quién no escribe sobre sí mismo? ¿Quién no escribe? No, ¿quién no escribe sobre sí mismo? Claro. Exactamente, toda escritura es autobiográfica, pero como dijo María Martuccia, pero en el caso específico de ella, que además escribe literal sobre su vida y lo que le pasó, los que escribían, me acuerdo de una nota que no me acuerdo si en El País o donde que habían puesto, una mujer que solo habla de sí misma. Esa es la que más me dio ganas de contestar, que decía, no entendieron, ella no está hablando de sí misma, se está dando a sí misma para que cada uno entienda un poco más de su vida. Sí. Es como se está ofreciendo, no está siendo el centro de la fiesta, se está inmolando literariamente. Sí. Por ejemplo, el acontecimiento. Ella no lo contó de ese modo tan terrible y cruel y tan francés, al mismo tiempo tan frío, ¿no? Tan perfecto, como alguien que puede, no sabes lo que me pasó. Entonces lo autobiográfico es como, ahora se usa una palabra que también me resulta muy antipática, que es autorreferencial. A veces, cuando uno está contando algo de uno, no es como una vecina que viene y te cuenta más de lo que querés saber. Hoy fui al médico y sabes que me metieron un tubo por acá y tú decís, hoy quiero saber más. Hay todo un proceso, no es igual que una señora que te cuenta. Y ese proceso implica esto que digo, un ofrecerse de algún modo, ¿no? No es un coqueteo. Uno, además, los escritores en general no cuentan cosas lindas de sí mismos, que sería muy aburrido además. Cuentan el fracaso, o usan lo que no pueden procesar del todo en sus vidas. Entonces, esas palabras autorreferenciales, eso no sé, me caen antipáticas. Y hay una frase de Thomas Bernhard que me encanta, que dice, si lo que escribo no me hubiese ocurrido, de todos modos lo hubiese inventado. Que es lo mismo, ¿qué te importa? A mí me pareció muy ilustrativo lo que pasó al principio con el es necesario esto y no lo usaste. Como si confiaras en tus relatos como es la caja de resonancia que necesito y necesito amplificar. Entonces me preguntaba si el principio de ese proceso de la escritura es más por añadidura o por sustracción. Es decir, si el primer borrador es una cosa más expansiva que vas como esculpiendo o es como eso. Es buenísima la pregunta, sí. De manera ideal, viste que cada cuento tiene un proceso relativamente diferente,
De manera ideal, a mí me gusta la idea de Saint-Exupéry, que dice un cuento está terminado cuando ya no se puede agregar nada, sino cuando ya no se puede quitar nada. Me gusta esa forma de trabajo, que a veces pasa, pero en general yo soy bastante lacónica, no soy muy expansiva. Acá estoy hablando un montón, pero porque me da mucha alegría estar acá con ustedes, sí, pero no es que escribo 20 páginas y quedan 5. Sí, escribo, por ejemplo, ponerle 6 y quedan 5. Y esa página la saqué en 48 pasadas. Y otras, muy pocas veces, se me ocurre uno solo, que es la pregunta de Rawson, que se me había ocurrido la idea y primero lo escribí en una página sola, solamente Rawson y Oso hablando. Y lo leí en un grupo de amigos y me dijeron falta todo el decorado, falta la introducción, el desenlace, porque al principio lo escribí solo teórico, con los diálogos, y Oso no se moría, sino que discutían la repetición y para qué estamos acá y cómo será, y los dejaba como en el aire preguntándose, más socrático, digamos. Y mis amigos, bien, de manera acertada, me dijeron, te falta todo el resto. Y mi maestra Inés Fernández Moreno tenía una frase que me encantaba, que decía, porque ella decía que se te ocurre una idea y después tenés que armar toda la escenografía, el decorado, el vestuario, llamar a los actores, todo. Y ella siempre decía, tengo una idea, qué fiaca. Porque no se puede presentar la idea así solita, sino que hay que armar todo. Porque hay como una economía de recursos, pero es tan subjetivo eso, ¿no? Porque, digamos, qué recursos son necesarios, que no hay un equilibrio muy claro, ¿no? A eso me refería con que confías en que, bueno, esto es suficiente para que este universo esté ahí presente. Sí, y yo creo que la confianza en el lector, en los talleres que doy, en general la gente que recién empieza a escribir desconfía muchísimo del lector, entonces explica un montón. Y lo que les digo siempre es, según como escribas, vas a encontrar a tu lector a la altura de lo que estás pidiendo con tu texto. Entonces, si lo tratás como un tonto, vas a tener lectores tontos. Trátalo como una persona inteligente que puede leer entre líneas, que se puede dar cuenta de las cosas, y va a ser más interesante, vas a tener unos lectores más interesantes con los que te puedas sentar a hablar así. ¿Y cuál fue el cuento que más fácil salió y cuál fue el que más trabajó? Pensando en esto, ¿no? Sí. Fácil y trabajo entre comillas. Sí, fácil es. Hay, por ejemplo, El Pozo, que está en otro, que creo que es el cuento más largo que escribí. Lo pensé un montón y cuando me senté a escribirlo, lo escribí muy rápido. Él tenía media hora y lo escribí en menos de ese tiempo. Pero le había dado muchas vueltas. Me faltó la última frase y tuve 3 meses para encontrar. Por eso es raro hablar de o rápido o lento o fácil o difícil. Después hay Las grullas de Iemitsu. Eso no tuve que armar nada, solo me senté y conté algo que me acababa de pasar. Mi papá vino y me contó algo que acababa de leer y eso es todo el cuento. Y hay otros, como
como los ensayos, que era como si me metiera Sí, en la sí, mano sí, hacia sí. adentro, pero al mismo tiempo como ese tratamiento que decía de alguna vecina, te puede doler en el momento, pero te hará bien, no sé. ¿Tienes algún personaje, no sé, parece que digas, o no te pasa eso con las cosas que con los personajes que creas? Leiva Sí, me es que Leiva uno lo quiere con Leiva me encanta. Sí, Leiva, no sé por qué. y porque está, hay una cosa con la presencia, me parece. Como Sí, él es, Creo que igual es una personificación de lo que es el campo, ¿no es cierto? Mm. Un arquetipo. Debe ser, Sí, y sí, además es una- me debe caer bien porque es 100% personaje, quiero decir, Claro. porque otras veces es mi hijo, mi papá, mi Claro, mamá, pero un representa vecino, algo. él es nadie, Claro, y claro. y se armó solito, y es Rafael Gruñón, que me encanta. Y yo trataba de que fuera antipático, escribía antipático, y el tipo igual es simpático. Me gusta mucho eso, que él es Tomó Su su... propia sí, creación. es su propia creación. Sí. Bueno, a mí tengo una pregunta que me hace en base a todo lo que fuimos charlando acá de la intención, de la herencia, de tu estilo, y es algo que yo noté en este libro, en que hay mucho más, entre comillas, argentinidad que los anteriores. No sé si eso fue intención, ya desde la cita de Silvino Campo encontré Borges. espejos Sí, infinitos, Azur ahí. la gauchesca en esto, tal vez. Yo decía, si fue tu intención posicionarte esta vez más cercano a un costado argentino, que tal vez en los otros libros anteriores lo que siempre se elogiaba, se destacaba, era el equilibrio entre lo argentino y lo nipón. Sí. Espero no decepcionar con esto, pero yo tengo cero intención. En general, en la vida soy bastante desastre cuando me pongo una intención así. Por eso preguntaba, mira, me me pasa sale lo que vos mal. contabas antes, como vos decías, a mí me nace. Decía, Bueno, todo lo que sea espontáneo me es más fácil. Claro. Cuando voy con una intención, seguro que me sale otra cosa. No había ninguna intención y lo interesante de eso es que cuando pasa, bueno, puedo leerlo. Bueno, acá estuve más cerca tal vez de lo argentino, o tal vez es como planteaba de la invisibilidad, como lo japonés a veces está entre líneas o en un modo de pensamiento y no en un escenario o en un personaje. Yo soy siempre la misma en los 3 libros, pero viste que así como uno tiene tal vez mejor humor a la mañana o a la tarde o a la noche, bueno, vas pasando por distintas etapas y yo lo que intento ser todo el tiempo es honesta. A falta de tener talento para proponerme algo y hacerlo, lo que me propongo es ser honesta, que me salga lo que me tiene que salir lo mejor posible, nada más. Entonces no trabajo mucho con intención. Gracias. Quería preguntarte sobre los inicios, porque hay varios de los inicios que me encantan, como que me inicias, recién hablaste de un final, cómo trabajas los inicios, digamos, si son espontáneos o si tratas de corregirlos mucho. Yo corrijo mucho en general, ¿no? Todo. Sí tengo una idea de inicio como... Vieron que Borges hablaba también de eso, que se forma como una especie de contrato con el lector. Yo creo que en el inicio vos tenés que como
seducir de algún modo al lector para que haga el contrato con vos, para que no pase de largo. Como en los cuentos hay poco espacio para seducir o hacer marketing o traerlo acá, tiene que ser medio punch, ¿no? Tiene que seducir, pero al mismo tiempo meter en la historia. Como a veces más seductor, porque se me ocurrió esto, y otras veces meterte de cabeza en la historia. Pero sí me parecen muy importantes. A mí me resultan como muy, o sea, todo lo que te instruyo me resulta como muy poético, muy vinculado con esto de que decían, como muy económico, digamos. No sé si escribís poesía, pero es súper poético. Como pareciera, ¿no? Como la palabra exacta, los silencios incluso. Pareciera como todo un tono, ¿no? Como muy, como hablas, digamos, ¿no? Como muy de la espera, digamos, ¿no? Como para mí está muy mucho el tiempo en el libro este. Como que me quedó a mí resonando como una idea de que muchos personajes esperan, como si hubiese estos silencios, esperas, un paso del tiempo, digamos, como, o más lento, más rápido, pero como pareciera estar ahí como rondando el tiempo, digamos. Bueno, me fui igual, pero... pero es muy interesante como, de nuevo, este tema de los puntos de vista, porque vos me decís cómo hablas y hablas de la espera, y eso, y yo siento que estoy hablando como un loro, porque estoy como divertida y excitada de estar acá. Y después me preguntaste de la poesía. Cuando estoy escribiendo los cuentos en sí, la poesía es un recurso. Un recurso es como cuando estás haciendo algo y tenés una herramienta acá que a veces usás o después usás otra. Y yo creo que la literatura, la cumbre de la literatura es la poesía. Justamente por eso, porque la respeto y la amo, y no me meto por ahí. Melodeo a veces, pero todavía no puedo ir ahí. A mí me pasó algo parecido con el tiempo. De hecho, tenía uno de los ítems es tiempo, porque sí, sentí como que todos los cuentos están tocando. Bueno, vos arrancaste por el espacio, digamos. Claro, de alguna u otra manera están tocando el tiempo. Y la pregunta era, ¿cómo pasa el tiempo cuando se escribe un libro? Sobre todo porque también el libro es algo que tiene un principio, un fin, es un objeto que es totalmente temporal, y hay como una cuestión de la eterna presencia en los cuentos también y del tiempo. Y me preguntaba un poco eso, ¿cómo fue el tiempo en el que estabas haciendo el libro y cómo es el tiempo ahí? Es que el tiempo atraviesa, claro, por ejemplo, esto que te decía de que hay una especie de ritmo que cada 4 años como que extraño a los lectores. Pero no hay intención. Ocurre bien. Y el tiempo en cuanto a la escritura, como te contaba en el pozo, tal vez me puedo sentar y escribir, no sé cuántas páginas tiene, 20 páginas que tiene el cuento, y después tardo 3 meses en una línea. Una sensación como de que el tiempo es. No se puede medir, no se puede, es. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero es como esa sensación. En el cuento El Pozo, en un momento tenía que nombrar un tiempo, no quería poner 5 meses y 8 días, entonces ponía cosas como el tiempo del cansancio. Si el tiempo fuera un bol de arroz, a él le quitaron tal parte, una tercera parte. Una fisicalidad del tiempo, claro, somos tiempo también. Que el tiempo, digamos, es más medible
por esas cosas, por tu cansancio, por el tiempo del duelo, el tiempo de que 5 meses y 8 días, ¿no? Y obviamente es una de mis obsesiones. Hermosa obsesión. Pero no lo digo en un sentido de mi obsesión. Creo que todos estamos atravesados por la pregunta del tiempo, ¿no? De nuevo, acompañémonos en la incertidumbre. Tengo una pregunta que es medio de fan y medio egoísta. Que te escucho que hablas de muchos autores y yo veo la parte japonesa que está ahí muy latente también, además de lo argentino, que calculo yo que viene de tus raíces. Pero quiero saber si lees también autores asiáticos o de Japón y a quiénes. No, por supuesto leo mucho japonés, todo lo que puedo. Hice traducciones de mi papá de poesía. Por eso. O sea que escribiste poesía. Bueno, iba a decir, pero no quería extenderme. Lo más cerca que estuve fue hacer esas traducciones, que fue 1000 veces más difícil que escribir lo mío, que son pavadas al lado de la traducción. Hice traducción de poemas de Akutagawa, haikus que nunca se habían traducido del japonés al español. Y estuvimos 3 años, un poeta, Ariel Pérez Guzmán, mi papá y yo, trabajando en eso solo. Y era totalmente enloquecedor. Eran haikus, o sea, textos hiper breves. Sí, pero el haiku es muy... Por ahí estábamos, no sé, todo un día con mi papá que nos explicaba kanji por kanji. Los kanji se descomponen, tipo, los ideogramas tienen partes y cada parte significa algo que se puede leer de distintas maneras, que tiene todo un contexto cultural que necesitábamos conocer. Entonces nos explicaba kanji por kanji y un montón de información que era necesaria para entenderlo, y después nos íbamos con, no sé, páginas y páginas de notas y trabajábamos en la traducción en sí. Por ahí estábamos semanas trabajando con un haiku y volvíamos muy contentos porque habíamos logrado meter todo en 3 líneas y que quería decir más o menos lo que entendíamos que decía. Y mi papá decía, no, está bien, quiere decir lo mismo, pero esto es un poema. Y ahí teníamos que volver a trabajar porque justamente teníamos que escribir un poema, pero no a nuestro modo, ¿no? Sino al modo de Akutagawa. Entonces fue muy enloquecedor. Bueno, leo obviamente a Akutagawa y después los autores más o menos que todos conocemos y lo que me va llegando, que vos ya debes haber leído, Tanizaki, Kawabata, Mori Ogai, Mishima, que me encanta, y ahora están llegando un montón de más contemporáneos. Sí, y también se están haciendo traducciones, viste, Satori hace muy buenas traducciones, y también el Caracol está haciendo cosas buenísimas acá. Pero todo lo que me llega. Estaba pensando en lo que decías del cuento de Rawson y Oso, que dijiste, lo hice muy simple, pero después le fui agregando adornos, después le fui agregando un comienzo y un final, y dije, lo argentinizaste, porque por ahí lo japonés no necesita mucho de una trama, necesita de ubicarte en el espacio y que te transmita eso que está pasando en el momento. Distinto a lo occidental, que sí por ahí necesitamos un comienzo, un nudo, un desenlace, y capaz que te pasa un poco eso con... Sí, igual, porque justamente la síntesis japonesa es eso, síntesis, es un proceso que hizo todo un recorrido y terminó ahí, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, ¿no?
Y lo que yo había planteado en el comienzo de Rawson no era síntesis, era fiaca. No es que yo hice todo el proceso y después fui cortando y llegué al corazón del cuento. No, dije, no, hay dos perros, se dicen esto, y además convengamos que la escritura, este contrato que decíamos, es alguna forma, alguien escribió, Ramos escribió la arquitectura de la mentira, que escribir es un poco mentir, seducir, ¿no? Entonces, para poner ese diálogo y esas ideas que yo quería poner, requería todo este armado, esta escenificación que después cuando la hice me encantó hacer. Me sirvió también detenerme a observar más a los perros a Rawson. Me permito hacer también una pregunta de fan y un poco egoísta, porque es como que tengo la pregunta y dije, no la voy a hacer porque no corresponde, pero vienen como elementos y cosas y dije, bueno, porque nombras mucho el cuento del pozo, y en ese libro hay un cuento que es mi favorito, que es Tres sillas, y nombras tanto tu papá, y cuando yo lo terminé de leer, bueno, fue inmediato la necesidad de hablar con mi papá. Y mi pregunta era, ¿cómo trabajas esa distancia para hablar de eso? Cuando en realidad... Mira, mi papá tiene 93, casi 94 años y está en mi casa. Sí, por eso yo, pero ¿cómo...? Y estaba medio enojado que hoy no cocinaba. Tenía que pedir sushi. Pero hay algo cuando escribís, dicen, vieron que pasa también en los sueños, dicen que en el inconsciente no hay tiempo. Y cuando escribís, entras un poco en ese lugar. Por eso tampoco sirven las intenciones. Puedo entrar en un lugar donde mi papá se murió. O puedo ir al lugar donde tengo miedo de que se muera. O hasta podría ir a un lugar donde se murió y yo estoy bien. O un lugar donde se murió y yo estoy mal. De hecho, Elefantes es otro cuento en el que ella, a diferencia de vos, no lo llama el papá. Y después tiene miedo de haberse equivocado. Eso también es algo que te da la escritura. Poder entrar en estos lugares rarísimos. Hay otra cosa que a mí me interesa muchísimo de escribir, que para los lectores no es interesante, por eso no se habla mucho, pero varios escritores hablaron de eso, hay una cosa anticipatoria, que es muy impresionante. A veces escribís algo creyendo que lo inventaste 100% y es una locura, y 10 años después te pasa. Sí. Que para el que lee, ¿qué le importa si después me pasó o no, si me anticipé o no? Pero habla de este lugar raro donde el tiempo no existe. Creo que se habla igual, o por lo menos yo voy a un taller de escritura y mi primer docente nos dijo, ojo con lo que escriban a riesgo de que todo termine ocurriendo, porque es como abrir la posibilidad de un mundo posible de alguna manera en el cuaderno, no con miedo, pero sí como cuestiones de anécdotas de escribí esto y después pasó esto. Sí, igual es raro porque
está bien que tu docente te diga eso, pero es casi como cuando yo le digo a mi hijo, cuídate. Como que no sé, es como pura intención. Porque yo cuando descubrí esto anticipatorio, dije, voy a escribir buenísimo. Y no funciona. No podés escribir lo que quieras. Escribís lo que tienes que escribir. A mí me gustó mucho esto que decías de la posibilidad de tocar ciertos lugares que son. A mí me pasó con Sola, con el primer cuento, que mi papá sí falleció hace unos años. Cuando lo leí, el final, me sirvió un montón para poder repensar ese momento con mucha más paz de lo que lo pude hacer en ese momento. Entonces fue como que lo anoté, como creo que sé que te gustó, que dice gracias, porque lo he anotado. Pues fue la posibilidad de poder tocar ese momento súper doloroso y decirlo, y mirá qué lindo si fue así, ¿no? Como ese instante, de poder tocarlo y tocarlo desde otro lugar. Entonces capaz que es eso también, como poder tocar cosas que son dolorosas y hacer esa experiencia. Bueno, a ver hasta dónde, con esto hoy puedo hasta acá. Como que me pareció muy lindo. Sí, como acercarte de a poco, ver hasta dónde. Sí. Bien. Y para atrás, cuando ya pasó algo, poder resignificarlo. Eso es un regalazo que a mí por lo menos me has hecho con ese cuento. Pero sí, es que eso es lo del tiempo también. Se abre algo donde vas para atrás, para adelante, cuando lees, no sé si pasa a ustedes también, pero uno viaja en el tiempo. Es hermoso. Gracias. ¿Quién más tiene alguna pregunta? ¿Algo para decir? Puede ser un comentario, no tiene que ser una pregunta. Yo quiero decir algo que, escuchándote acá, es como que lo que toda esta charla es como varios cuentos tuyos que estuvimos escuchando durante este tiempo, y es enriquecedor porque transmitís eso, lo que vos sos, y realmente es lo más difícil de expresar. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho, es que no todos los escritores que hacen cuentos logran que todos los cuentos reunidos en un ejemplar sean buenos. Entonces eso es como algo único y especial. Y bueno, quería destacarlo porque me parece que es muy lindo y es muy difícil de lograr. Porque puede haber 10 cuentos y de los 10 cuentos tal vez 4 o 5 son buenos. Los otros tal vez no es que sean malos, pero son tal vez que quedan ahí y no les llegan. En cambio los tuyos llegan a todos, y todos los cuentos de los 3 libros, de todo lo que has escrito, es la verdad que bueno, siento eso y bueno, lo quería decir. Muchísimas gracias, muchas gracias, porque no creo que todos los cuentos sean buenos y si hay alguno bueno estoy contenta, pero viste que es un trabajo conjunto, entonces debe haber habido una conexión en tu lectura. Viste que en inglés dicen beauty is in the eye of the beholder. Las cosas están en el que la está mirando, entonces esa bondad debe estar más en vos que en mi cara. No, creo que los que estamos acá sentimos eso. Entonces son todos buenos. No, pues lo que queremos expresar, o sea, darte una devolución de cierta manera, es que lo que vos decías de tu honestidad, o sea, lo vemos y lo sentimos en cada cuento. Que esa honestidad, esa elección de palabras, ese estilo, llega en base a lo que vos decías, tu honestidad y a ser sincera con vos misma de cómo trabajarlo. Muchas gracias. Lo que decías antes de que me parezco a los cuentos, hace un tiempo tuve que ir a Uruguay y me reuní pasamos toda una tarde juntos con un escritor de allá y me dijo, tú sos un personaje de uno de tus cuentos. Y yo dije, no, todos mis personajes son yo.
No es que yo me estoy copiando de ellos, yo estoy copiando de mí. Como cuando uno sueña, te dicen que uno es todos los personajes de su sueño. Claro que sí. Bueno, algo más que me sucedió, y yo, bueno, hablo con ellos porque ellos son mis amigos, entonces somos todos, vinimos el Club de grupito de fans, claro. Con ellos es que te conté que hablamos por WhatsApp todo tu libro entero. Claro, Ay, entonces estamos todo el tiempo ahí, bueno, y sé que a ellos también les pasó, que es de que queremos que tu libro, así sea cortito, que nos dure mucho, no queremos leerlos en 2 o 3 días. Yo estuve más o menos un mes leyéndolo, pero porque yo creo de que el libro tiene algo de que cuando vos lees el cuento, ese momento en el que lo estás leyendo lo convierte en especial. Y yo no quería de que mi momento especial sea arriba del colectivo. Entonces buscaba, no sé, por ejemplo, está lloviendo, me voy a leer el cuento de Alejandro, porque, y creo que a los chicos también les pasaba más o menos eso, de que no quiero que se termine, porque convierte eso, la atmósfera del cuento se traspasa, y ese momento que vos estás ahí en la lectura lo hace especial. Y es más, uno de los cuentos, por ejemplo, del señor que se jubila, fui al banco y dije, lo quiero leer acá esperando en el banco mientras me llaman, y fui y me senté cerca de una ventana grande que estaba abierta, qué sé yo, bueno, me entraba el sol, entonces dije sí, porque qué lindo que está acá, ¿no es cierto? Entonces ahí me senté y lo disfruté, y bueno, y fíjate, me acuerdo de ese momento del cuento, porque cada cuentito como que se transforma en especial y en memorioso, y es eso, como dice Pablo, de que no es algunos cuentitos son lindos y otros, bueno, te los olvidas. No, creo de que todos dejan una semillita, algunos más semillitas o moneditas, como decía Nadia, y otros menos, pero pasa eso, nos convierte en espacios únicos. Qué lindo, gracias. A mí me pasaba que yo los leía y lloraba, y después tenía que ir a leérselos a Juan para que también llore conmigo. Entonces lo volvía a leer en voz alta, tenía necesidad de leerlo en voz alta. Entonces te tengo que leer algo, le decía. Yo no lo leí, me lo leyó Claro, ella. yo leí, Me lo fue se lo leía leyendo. a él. Contale el audio igual, Nadia. Contale el audio. Bueno, sí, ahora lo cuento. Y le leí el cuento y él empezaba a llorar y llorábamos los dos. Teníamos un momento así como súper íntimo. Perdón, me pasó algo similar, y ahora que estamos hablando de los halagos y del regalo, y creo que lo más lindo que puede pasar con esto es que trascienda. A mí los ensayos es el título del ensayo. Necesito hablarlo con mi mamá. O sea, no puedo, y de hecho creo que ayer lo leí, me flashó mal, y hoy le dije, hoy nos sentamos a leer este. Porque hay algo con la abuela, con vos, conmigo, y creo que lo más lindo para llevarse de, o sea, que te puede generar un texto es que trascienda esto del momento feliz de leerlo y que puedas compartirlo con otros, Se y vuelva que genere práctico. conversaciones, y que sientas la necesidad de transmitir eso que te está pasando a vos. Así que agradecerte esa No, yo les agradezco. Y sí, mira, una vez estábamos hablando después del taller de Abelardo, a veces nos quedábamos hablando varios, y Abelardo había dicho algo así como que si se caía el techo arriba nuestro, del único que se iban a acordar era de él. Que tenía razón, obviamente. Y entonces hablamos de esto de trascender. Entonces, yo estaba hablando con un amigo, con Pablo Puel, que es un gran escritor, y hablaba de trascender como de cuando te mueras, hablen de vos o algo así. Pero no aclarábamos qué queríamos decir. Y él en un momento me aclaró o dejó implícito en lo que está diciendo, que él trascender hablaba de entrar en el otro, trascender de uno. Me pareció lindísimo, es que sí, a eso hay que aspirar, ¿no? Y después de lo que decía Nadia y lo que decías vos de que no se termine, que Nadia en un momento antes habló de que el libro empieza y se termina, ¿no? Pero no sé si estoy tan de acuerdo con eso, como que Pero el objeto sí, pero después queda algo todo el tiempo. Y las semillitas, Las moneditas. Las moneditas, las sí, semillitas. y es muy, además es muy lindo releer. Esto que hablábamos de que la lectura es más uno que lo que escribió el autor. A veces la relectura te hace de espejo de vos mismo y es muy interesante lo que te puede devolver, ¿no?
Y es interesante relacionarlo con la idea del tiempo, porque a mí me pasa que con 3 sillas cada tanto lo leo. Cada tanto lo leo. Y cada vez que lo leo saco otra cosa, y cada vez que lo leo a veces me angustia más, a veces me angustia menos. Pero siempre es algo corporal igual, pero siempre son lecturas distintas porque yo voy cambiando. Cambio como lectora y cambio como persona. Entonces, pero bueno, hay algo que se mantiene en todas las lecturas, pero hay algo que cambia también. Sí, claro. Se va mezclando eso. Qué bueno, me alegra mucho haberte hecho de espejo, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho Clarice Lispector, ¿no? Y una vez y la releo todo el tiempo. Una vez la releí, la empecé a leer muy joven, la releí, no sé, 10 años después y decía, ¿cómo cambió Clarice? Uno tiene esa sensación, ¿no? Sí. Que el que cambió es el otro. Muchas gracias. Gracias.